Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Master Code TV. En esta ocasión os voy a hablar de una técnica de programación denominada backtracking o vuelta atrás. Vamos con la intro y empezamos. Esta técnica posiblemente no sea la más eficiente, aunque sí que es cierto que en algunas ocasiones se hace imprescindible para resolver cierto tipo de problemas. La técnica de backtracking o vuelta atrás debe su nombre precisamente a que en ocasiones, cuando estamos resolviendo cierto problema, nos vemos en la necesidad de dar pasos atrás que previamente habíamos dado como buenos para cambiarlos y volver a intentar avanzar para al final conseguir la solución al problema que se nos plantea. Es bastante complicado explicarlo de una manera muy abstracta, así que para este vídeo he recuperado un antiguo proyecto de la facultad, una práctica que tuvimos que hacer en una asignatura. La verdad que la recuerdo con mucho cariño y ahora que han pasado los años, pues bueno, ya me siento con la capacidad de poder compartirlo sin ningún tipo de problemas. Esta práctica versaba en la resolución de un sudoku. Es un juego que normalmente nos encontramos en las revistas de pasatiempos. Se trata de una cuadrícula de las mismas filas que columnas y formada por subcuadrículas de 3×3, donde tenemos que poner números del 1 al 9 con una serie de condiciones. No podemos repetir ningún número en la misma fila o en la misma columna. El tablero, que está formado por subdivisiones de 3×3, esas subdivisiones tienen que estar totalmente rellenas con números del 1 al 9, por tanto en esas subdivisiones no se va a repetir ningún número. Volviendo entonces a la definición de backtracking o vuelta atrás, lo que vamos a hacer para resolver en este caso el problema del sudoku es que cada vez vamos a proponer un tablero diferente con una situación totalmente diferente, que al principio probablemente cuando el tablero esté muy vacío los vamos a dar como buenos, pero veréis cómo a medida que vamos rellenando el tablero nos vamos a dar cuenta de que esos tableros o esas situaciones que se van generando incumplen estas restricciones que comentamos, con lo cual tenemos que volver hacia atrás para considerar otras opciones. Vamos con el proyecto. En este caso se trata de un proyecto diseñado en Java porque era un requisito imprescindible para esta práctica. Si tenéis alguna duda o sugerencia me la podéis hacer llegar a través de los comentarios. Sin más, vamos a ver el proyecto y vamos a ir poco a poco desgranando cómo se resuelve este problema. Si os quedáis hasta el final del vídeo vais a poder ser capaces de fardar con vuestras amistades en que podéis resolver un sudoku en cuestión de milisegundos, porque como ya veréis, aunque realmente con esta técnica se generan una serie muy elevada de iteraciones, es sorprendentemente rápido cómo resuelve un problema como el sudoku. Vamos a ello. Antes de comenzar con el proyecto de programación y mostraros el código y explicaros, he creído oportuno primero representar gráficamente cómo va a ser el proceso de resolución del sudoku con la técnica de backtracking o vuelta atrás, para que lo entendáis mucho mejor, porque quien no está familiarizado con esta técnica le puede resultar un poco confuso y es muy importante que esto se entienda bien para después, cuando vayamos a ver el código, que sepáis qué es lo que está pasando en cada momento. Aquí podéis ver un pequeño sudoku. Este sudoku realmente es absurdamente fácil porque es un sudoku de 3×3, con lo cual basta con rellenar simplemente estos huecos con los números que falta y ya está. En el código vamos a resolver un sudoku mucho más grande, lo que pasa que lo resolverá la máquina por nosotros, pero para explicaros gráficamente cómo va a ir trabajando este algoritmo, pues es mucho más fácil con un sudoku mucho más pequeño. Se trata de estas celdas que hay aquí, terminar de rellenarlas con números
del 1 al 9 y sabiendo que no se pueden repetir ni las filas ni las columnas y dentro de este cuadrado tampoco se puede repetir ningún número, no sabemos aún en qué posición, pero sabemos que hay que meter el 1 y el 2, el 4 y el 7. Serían los números que faltaría para completar este sudoku. ¿Cómo funciona este algoritmo? Vamos a ir recorriendo el tablero e ir probando posibilidades de cara a intentar conseguir una solución. ¿En qué orden se van a recorrer las casillas? Realmente es indiferente, pero hay que establecer una estrategia y seguir esa estrategia de principio a fin. Yo voy a explicaros la misma estrategia que empleé en el trabajo, en el proyecto de programación. Lo que voy a hacer básicamente es recorrer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La mejor manera de representar, o por lo menos a mi entender es la mejor manera de representar las diferentes soluciones que nos vamos encontrando o que el algoritmo va proponiendo, es hacer una estructura de árbol. Con la visión de que vamos a mirar en este orden que os he explicado, vais a ver que las celdas que ya tienen un número las vamos a saltar. Por cuestiones un poco de espacio y de tiempo, no voy a rayar el árbol entero porque al final, más que entenderlo mejor, lo que vais es a entenderlo peor. Vamos a hacer únicamente las ramas que vamos a ir necesitando. Vamos con esta primera celda. La primera de aquí, esta que hay a la derecha del 3. Respecto a los candidatos, también podemos seguir cualquier estrategia. Aquí podríamos hablar de aplicar ciertas heurísticas, inteligencias para intentar predecir cuál podría ser el mejor de los candidatos, pero no nos vamos a liar. Vamos a hacerlo a lo fácil y como sabemos que es un número siempre del 1 al 9, pues vamos a empezar siempre desde el 1 a probar candidatos. La primera opción sería plantear un 5, un 3, un 1 y aquí lo siguiente, voy a representar las celdas vacías con rayitas. Esto sería el mismo tablero, lo que pasa que hemos rellenado esa celda vacía con un 1. ¿Qué se hace? Este tablero se manda, digamos, a un sistema de comprobación en el cual tiene que verificar básicamente las dos reglas que tiene que cumplir. Una es que no exista ya un 1 ni en esta fila de aquí ni en esta columna de aquí. Esa restricción se cumple y también tenemos que comprobar que este 1 no esté en ninguna otra casilla. No lo vemos, con lo cual es todo correcto, con lo cual vamos a hacer otra iteración más en la cual vamos a completar ahora esta casilla de aquí con el primer candidato que va a ser un 1. Y alguno dirá, bueno, ¿por qué un 1 si ya sabes que un 1 no puede ser si lo acabas de poner? Bueno, pero esto, el algoritmo, vais a ver que esta perspectiva no la tiene. No se aplica ningún tipo de inteligencia. Lo que se hace es ir probando candidatos y si el candidato propuesto es válido, se continúa y si no, se propone otro candidato. Ahora tenemos un tablero totalmente diferente. Después de poner este 1, comprobamos si en esta fila y en esta columna hay más unos. No lo hay, es correcto. Y después comprobamos si hay más unos en todo el tablero. Ya hay más unos. Está este de aquí y este que es el que acabamos de poner. Este tablero no es correcto. Por aquí abajo no vamos a seguir porque este tablero no es una buena solución. Con lo cual lo que vamos a hacer es volver hacia atrás. Y este movimiento de aquí, precisamente este movimiento, es el que le pone nombre a esta técnica de programación. Backtracking o vuelta atrás. Hemos visto que este paso no es bueno, con lo cual volvemos para atrás hacia el anterior paso que teníamos una solución que a priori es buena y tenemos que buscar otro candidato. ¿Cuál es el siguiente candidato que se genera? Pues otro tablero con un 5, un 3, un 1, un 6, un 2, un 9 y un 8. Se vuelve a comprobar si en fila y columna hay un 2, no hay. Se comprueba si en todo el tablero hay un 2, no hay más que este. Con lo cual, este tablero es correcto. Con lo cual, lo que haríamos sería dar un siguiente paso en el cual tendríamos el tablero 5, 3, 1, 6, 2, 1, 9, 8. Se pasa a la comprobación y aquí se ve que en esta columna ya hay 2 1 repetidos, con lo cual se vuelve a ir para atrás, hacemos un siguiente paso en el cual hacemos 5, 3, 1, 6, 2, 2, 9, 8. Esta restricción tampoco la cumple y por adelantar un poquito ya sabemos que tampoco va a ser válido aquí un 3, llegaríamos al paso en el cual tendríamos 5, 3, 1, 6, 2, 4, 9,
8. Bueno, como veis, podemos ver que la opción 1 la va a descartar, con lo cual volverá a subir, la opción 2 la descartará y la volverá a subir, hasta que llegará un momento en que tendremos el candidato 7, que ese ya es bueno. 7, 9, 8. Y esto sería una solución correcta. Respecto a esto, es importante también comentar otra cosa. El algoritmo lo podéis programar para que encuentre todas las soluciones posibles o en cuanto encuentre una solución que pare. En mi caso, cuando se hizo este proyecto, la idea era que resolviera el sudoku. No nos pedían que se ofrecieran todas las soluciones posibles, así que en cuanto se encuentra una solución, se para. Pero podéis ver fácilmente respecto a, digamos, a los números que habían previamente, pues se podía encontrar esta solución también es correcta. Simplemente he intercambiado el 1 con el 2. Podría hacer lo mismo con el 4 y el 2. O sea, hay varias combinaciones posibles, hay varias soluciones, pero nosotros cuando encontramos una, paramos. Otra situación que se puede dar, que puede resultar a priori muy obvia, pero es importante que lo sepáis para tenerlo en cuenta. En estos ejemplos que estamos viendo, estamos dando pasos hacia atrás, de ahí que se llame backtracking, pero estamos dando un único paso hacia atrás. Nos puede pasar en problemas más complejos que se tengan que dar varios pasos hacia atrás, o sea, retroceder bastante más para tomar un camino diferente. Imaginemos que tenemos un árbol de soluciones con los diferentes tableros que se nos van formando con los candidatos que ya hemos visto. Imaginemos que estamos en una situación así, que el primer candidato ha valido, el primer candidato ha valido. Y entonces aquí, en esta situación, fuera como fuera el tablero, empezamos a probar los candidatos. Pues decimos que cuando probamos el candidato 1 y no nos vale, damos un pasito para atrás y lo que hacemos es probar el número 2, no nos vale y volvemos hacia atrás, venimos al 3, no nos vale y volvemos hacia atrás. Bueno, puede pasarnos que llegue al 9, que demos un pasito hacia atrás y ya no tenemos más candidatos. Entonces, como no tenemos más candidatos, tenemos que dar otro paso porque realmente el problema no está aquí. El problema está aquí en el candidato que se ha elegido, que se había dado por bueno, a priori era bueno porque no cumplía ninguna restricción, pero no es bueno realmente para resolver este sudoku. Entonces lo que se hace es dar este paso hacia atrás y dar este paso hacia atrás y probar otro candidato. Y con este candidato se volverían a hacer pruebas y pues bueno, pues es posible que lo encontremos aquí o que nos pase lo mismo y tengamos al final que volver hacia atrás y otro candidato hasta que al final encontremos una solución. Todos estos caminos que se vayan generando, el árbol de soluciones, pues va a ser más grande o más pequeño en función del tamaño del problema, de su dificultad. Aquí en este ejemplo que estamos viendo, que es un sudoku muy pequeño, esta situación prácticamente no se da, pero sí que se da mucho en los sudokus normales, que es un sudoku que tiene 9 filas por 9 columnas. Y esto quiere decir que está formado por subdivisiones. Esto sería una de las subdivisiones. Aquí sí que pasa mucho que cuando a lo mejor estamos, por decir algo, a mitad de solución, pues por aquí o por aquí, por aquí, por aquí quizá, números que hemos ido colocando en estas subdivisiones han parecido buenos, pero pues por ejemplo cuando llegamos aquí es imposible meter ningún candidato porque con el conjunto que forma todo el sudoku no es posible encontrar una solución correcta. Entonces hay que reordenar los números, los candidatos, a lo mejor uno que hemos puesto aquí, pues realmente tiene que venir aquí y uno de aquí tiene que ir ahí. Esta técnica, ¿cómo lo hace? Pues deshaciendo lo ya hecho, nos vamos a ir yendo hacia atrás, buscando otros candidatos que cumplan esas restricciones y a partir de ahí volver a bajar dentro del árbol de soluciones y encontrar una que al final sea la solución del sudoku. El sudoku en principio tiene solución siempre, a no ser que nos den un sudoku que sea incorrecto, que no tenga solución. No es lo normal. O sea, lo normal es que nos den un problema que sea más fácil o más difícil, que no sea imposible. Y en todo caso, si es imposible, no os preocupéis. No es culpa del algoritmo ni es culpa vuestra. El algoritmo contestará que no se puede resolver y ya está.
Explicado esto, creo que ya tenéis toda la información suficiente para afrontar la explicación del código de la resolución del Sudoku con la técnica del backtracking o vuelta atrás. Ya estamos en Eclipse con el código Java. A priori, por cuestiones de tiempo, solo voy a mostrar la clase Sudoku, que es la que contiene el algoritmo de backtracking o vuelta atrás. Si hubiera mucho interés en que enseñara toda la aplicación completa, me lo hacéis saber reventando este vídeo a likes, y si se da el caso, que alguien me hiciera un comentario y me dijera: oye, queremos el vídeo completo, y yo me comprometo a grabarlo entero. Se llama Sudoku V2 únicamente porque se hicieron dos versiones. Esto, como ya os he dicho, es un trabajo académico para una asignatura, y primero se hizo una versión que quizás sobrepasaba un poco los límites de lo que se pedía, y bueno, el tutor me dijo que hiciera una versión un pelín más sencilla, que se ciñera a los requisitos académicos de la asignatura, y entonces pues hice una nueva versión para no borrarla. En todo caso, esta es la que está funcionando en esta aplicación, la versión 2, y es la que os voy a explicar. Esta clase, como veis, tiene tres atributos privados. Tiene un atributo entero, que es el tamaño del Sudoku. Después tiene una matriz de 2 dimensiones, alberga elementos de tipo string, y después tiene una variable booleana que nos dice si el Sudoku está resuelto o no. En el constructor de la clase se pasa por parámetro el tamaño para indicar si es un Sudoku de 3×3, de 6×6, de 9×9. Como veis, son múltiplos de 3, tiene que ser así porque un Sudoku, su estructura tiene que estar formada por subdivisiones de 3×3, con lo cual el tamaño total del Sudoku siempre va a ser múltiplo de 3. La propia clase no se encarga de comprobar esto lo hace la aplicación, con lo cual aquí en esta clase se supone que el tamaño que nos pasan es bueno. Entonces, aquí en el constructor le pasamos el tamaño, instanciamos la matriz con la dimensión que nos han pasado, y obviamente al principio no está resuelto. Otro método muy importante es el de cargar. El método cargar lo que hace es, a partir de una matriz de elementos de tipo string de 2 dimensiones, es decir, de filas y columnas, lo que hacemos es construir el Sudoku. Se hacen unas comprobaciones, bueno, pues de tamaño, que sea correcto, y después lo que hacemos es recorrerlo para asignar en cada posición los valores correctos. Aquí no estamos resolviendo nada. Me refiero a los valores correctos por lo siguiente. Vamos a ver este fichero de aquí, sudoku.txt. Esto también era algo que se pedía en este proyecto y esto facilita mucho las cosas. Lo que hace es lo siguiente. Esta aplicación es capaz de resolver un Sudoku, y ese Sudoku nos lo puede pasar el usuario a través de un fichero de texto o tecleándolo por pantalla cada fila y cada columna. Aquí vamos a lanzar la ejecución siempre pensando que nos van a pasar este fichero sudoku.txt, y como veis, aquí este fichero tiene una estructura determinada. Cada elemento está separado de uno a otro por un espacio, y después en las celdas donde no queremos que haya nada, pues lo que hacemos es poner un guión. Entonces, este método de aquí lo que hace es ir recorriendo esta matriz, porque la aplicación se encarga de leer el fichero y convertirlo en una matriz y pasárnoslo a esta clase para que se construya el Sudoku. Y entonces lo que hace es ir traspasando los valores que tienen un número, y después los valores que debe de ser una celda vacía, pues lo que hacemos nosotros es efectivamente informarla como una celda vacía. Bueno, aquí también se hacen una serie de comprobaciones. Luego, si acaso, al final podemos ver estos métodos accesorios, pues un poquito cómo son. Y después, cuando se termina de rellenar todo el Sudoku, pues digamos que devolvemos true, como que el cargado del Sudoku se ha realizado correctamente. A partir de ahí ya podemos invocar a resolver. Resolver es un método público, este es el que podemos invocar desde fuera, pero realmente lo que se va a hacer es invocar a resolver rec, que es un algoritmo recursivo,
y aquí le pasamos un 9, esto va a piñón fijo. Dejé preparado este método, no se hace uso de esta característica, pero lo dejé preparado para que si se planteara la situación de que se le pasa un sudoku con unas características diferentes, por ejemplo, que no hay que pasarle números del 1 al 9, sino que las subdivisiones son mucho más grandes y hay que meter números incluso de 2 cifras o de 3 o lo que fuera, aquí tiene este método recursivo, tiene aquí este parámetro para que se le indique. Como digo, aquí se le pasa piñón fijo, con lo cual los elementos externos que hagan uso de esta clase ni siquiera saben esto, porque ellos llaman a resolver y resolver no tiene parámetros. Vamos con la chicha. Se hace la primera llamada y lo que hacemos es asumir que no tenemos celdas pendientes. Aquí tenemos dos bucles for, que no es más que las iteraciones por las filas y las columnas. En cada iteración lo que hacemos es, lógicamente, comprobar si la celda está vacía o no, porque si no está vacía quiere decir que ahí ya hay un número, con lo cual no tenemos que comprobar nada. Y entonces aquí estaría el fin del if y entonces sería otra iteración. Vamos a asumir que sí que tenemos que ponerle un número y como sí que tenemos que ponerle un número, entonces celdas pendientes es true. Eso quiere decir que hay un hueco y hay que rellenarlo. Entonces, si no lo rellenamos, no estaremos resolviendo. Valor, que lo inicializamos a 0, va a ser el candidato que se va a proponer en cada iteración. Aquí dentro hay otro bucle, un bucle while, que lo que va a hacer es hacer iteraciones buscando un candidato correcto. ¿Cuál es su condición para iterar? Que el sudoku no esté resuelto. Obviamente, si ya está resuelto no tenemos que iterar y que el valor sea menor de 9. Aquí, como ya hemos visto, lo que hacemos es incrementar el valor del candidato. Como partíamos de 0, la primera vez será un 1, si no nos vale será un 2, será un 3, será un 4. Le damos, por ejemplo, el valor 1 y lo que hacemos es invocar a completable. Completable es un método que lo tenemos aquí abajo. Ahora veremos un poco cómo funciona, pero básicamente hace lo que ya os he explicado en la pizarra. Lo que hace es comprobar si el valor que estamos poniendo se puede poner en esa fila y en esa columna y si a la subdivisión que pertenece esa posición dentro del sudoku no se está repitiendo, que son las dos comprobaciones que estamos haciendo todo el rato. Si no fuera comprobable, lo que haríamos sería seguir con una siguiente iteración, con lo cual aumentaríamos el valor del candidato. Esto es lo que estamos haciendo si recordamos la pizarra, buscando candidato, y si no nos vale, aquí no estamos dando aún un paso hacia atrás. Aquí lo que estamos haciendo es que si no nos vale la primera rama que hacemos, probamos otra rama con otro candidato. Si no nos vale, otra rama. Solo cuando descartemos todas las ramas vamos a subir o vamos a ir hacia atrás para deshacer ese movimiento que hemos hecho y buscar otra situación para intentar resolverlo. Como a priori es completable, lo que hacemos es asignar ese valor dentro de la matriz. Aquí, como veis, jugamos con enteros, la matriz es de tipo string. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por cuestión de que como después esta matriz se tiene que imprimir, pues bueno, se eligió hacer así, que la matriz fuera de tipo texto y ya está. Esto se puede hacer de muchas maneras y ninguna es mejor ni peor. Esto de imprime traza no hacemos caso de ello porque es un requisito que nos pedían que se pudiera pasar un parámetro a la aplicación para ir haciendo como una especie de log, para ir viendo qué es lo que está pasando, para estudiarlo y demás. Aquí ahora mismo no nos aplica. Y lo que hacemos es que, ok, hemos cogido un candidato, hemos visto que es completable y se lo hemos metido al sudoku, pues hacemos una llamada recursiva con la matriz ya con ese número puesto. Este n sigue siendo 9 y eso no va a variar, con lo cual haríamos una llamada recursiva y entonces lo que hemos hecho ha sido bajar un escalón, ya hemos rellenado esa parte, esa celda vacía con un número y ahora vamos a ir a buscar la siguiente celda vacía para meterle otro valor que se pueda meter. Si dando ese paso hacia adelante comprobamos del 1 al 9 y no podemos meterle ningún valor, volverá hacia atrás, hacia esta situación. ¿Y cómo sería así? Imaginemos que pasa esto, ¿no? Que le hemos metido un número y el ejemplo gráfico de antes, teníamos el 5, el 3 y el primer elemento le probamos el 1 y el 1 es completable porque no hay otro 1. Ok,
pues entonces hacemos una llamada recursiva. En la siguiente llamada recursiva vamos a ir buscando celdas vacías y lo vamos a encontrar, si os acordáis, ahora en la segunda fila, porque teníamos un 5, un 3, un 1 que hemos puesto, y después en la segunda fila un 6 y después vacío, con lo cual ahí seguiríamos poniendo, probaríamos con un 1, el 1 no sería bueno, probaríamos con el 2, así es como iríamos yendo. Aquí pueden pasar dos cosas, porque aquí y aquí está la clave de la técnica del backtracking o vuelta atrás. Ya sabéis cómo funcionan los algoritmos recursivos, os dejaré por aquí algún enlace a algún vídeo que tratamos este tema porque es muy importante que lo entendáis, porque en los algoritmos recursivos en cada llamada recursiva hay un contexto diferente, las variables cambian completamente, entonces todo esto hay que entenderlo bien. Desde el contexto o perspectiva de esta llamada respecto aquí al método, puede pasar que cuando salgamos de este método, o sea, cuando termine de desapilarse todas las llamadas recursivas, lleguemos aquí, puede pasar que el sudoku ya esté resuelto o no esté resuelto. Vamos a ver los dos casos. Si está resuelto, ¿cómo puede ser que esté resuelto? Bueno, pues pensad que siempre en cada llamada lo que hacemos es asumir que no hay celdas pendientes. Después aquí en estos bucles lo que hacemos es buscar celdas vacías y solo si hay celdas vacías decimos que celdas pendientes es true. Si llega un momento que ya no encontramos celdas vacías, ¿qué quiere decir? Pues que el sudoku está resuelto. Efectivamente se pasarían todas estas iteraciones sin hacer nada y llegaríamos aquí y preguntaríamos si no hay celdas pendientes. En el caso que nos ocupa no habrían celdas pendientes, con lo cual está resuelto, sería true. Cuando se deshaciera toda la pila de llamadas recursivas y fuéramos a esta sentencia de aquí, preguntaríamos si no está resuelto. Pero si sí que está resuelto, esto no lo haríamos, nos saldríamos por aquí sin tocar ya la matriz, se desharía toda la pila restante de llamadas recursivas, este método terminaría con la matriz completamente rellena y con la variable está resuelto a true. Volveríamos aquí porque este es el método que ha invocado a resolver rec y devolvería que está resuelto, en este caso true. Quien hubiera invocado a resolver sabría que el algoritmo está resuelto y podría invocar aquí a getSudoku para que nos devolviera la matriz. Pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que vamos haciendo las llamadas recursivas y, por ejemplo, imaginemos que entra en una de las llamadas recursivas, no hay celdas pendientes, realmente sí que encontramos un hueco, con lo cual sí que hay celdas pendientes, como digo. Vamos pasando los 9 candidatos, pero ninguno de ellos nos pasa la validación de que es completable. Nos saldríamos, está resuelto, no sería true, sería false. Cuando se deshaciera la pila de llamadas y llegáramos aquí, preguntaríamos si no está resuelto. Y efectivamente, en este segundo caso, no está resuelto. Entonces, como no está resuelto, ¿qué hacemos? Vaciamos este valor. ¿Y por qué lo vaciamos? Porque pensad que en los diferentes candidatos que hay los hemos ido rellenando con números. Y si no está resuelto, lo que hacemos es que tenemos que vaciar y dejar que se siga deshaciendo la pila de llamadas para, si lo vemos gráficamente, lo que estamos haciendo es dando un paso hacia atrás o hacia arriba en ese árbol para buscar la siguiente situación y cambiar otro número antes para después volver aquí a buscar otra vez candidatos. Al final, resumiendo un poco, pues lo que vais viendo es que este algoritmo lo que va haciendo es formando un árbol de posibles soluciones y en cada solución hay un tablero con una situación diferente, con unos valores en las filas y en las columnas diferentes, se van comparando, se van desechando las opciones que no son buenas, que no son aptas para la solución que nos piden, y en este caso, cuando encontramos una solución, lo que hacemos es devolverla. Yo os propondría, para los más valientes, que hicierais otra versión de este método, o incluso, para hacerlo mejor, sería una versión de toda la clase entera, para que no se saliera cuando encontrara una solución,
sino que lo que hiciera fuera encontrar todas las soluciones posibles y después las ofreciera de alguna manera. Creo que sería una cosa muy chula. Bueno, también os digo un poco lo mismo que antes. Si queréis que eso lo mostrara yo en un vídeo, pues me lo hacéis saber en los comentarios. Eso sí, habría que reventar a likes este vídeo. Yo me animaría a hacer una nueva versión de esta clase en la cual pues resolviera este nuevo requisito. Bueno, con el backtracking o vuelta atrás ya hemos terminado y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito estos métodos accesorios, principalmente este de completable, que como veis recibe una fila, una columna y un valor. Hace comprobaciones muy sencillas. Aquí lo que hace es buscar ese valor a ver si se repite en la misma fila, después hace una comprobación de si se repite en la misma columna. Lógicamente, si se repite ya devolvemos un false, o sea, es decir, si no cumple esta restricción el resto no aplican. Y si se pasan estas dos restricciones, lo que se hace es esta pequeña gran parte de código que lo que hace es comprobar esa subdivisión del sudoku, esa subdivisión de 3×3, y comprueba que en ese caso ese número no esté repetido dentro de ese pequeño cuadradito y entonces pues sea también un valor válido. Si no da error aquí, no da error aquí y no da error aquí, pues devolvemos un true, con lo cual pues sería un valor completable en la fila y columna que nos piden. Vamos a ejecutar esta aplicación y vais a ver lo que le cuesta resolver este algoritmo y vais a ver lo que le cuesta resolver este sudoku. Un sudoku de 9×9. Esta aplicación puede recibir el sudoku a través de un fichero de texto o a través del input manual del usuario. En este caso vamos a hacer que lo coja de este fichero de texto. Lo que tenemos que hacer es simular en la ejecución que nos han pasado parámetros de ejecución para decirnos que quieren este fichero. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Si habéis llegado a este momento del vídeo, os lo agradezco de corazón porque eso es que os ha gustado y que en todo caso seguro que os ha servido, os ha aportado en algo dentro de la programación. Si es así, porfa, le dais un like bien fuerte y me dejáis algún comentario en el vídeo. También me ayuda mucho que compartáis este vídeo con vuestros contactos en las redes sociales. Y si os gusta este tipo de contenido, pues no tenéis más que suscribiros al canal. Y si queréis recibir alguna notificación por correo cuando se publiquen nuevos vídeos, pues le dais a la campanita y listo. Pues nada más por mi parte, ha sido un placer y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.